Om Namah Shivaya. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en el lugar el día de hoy, los visitantes, a todos mis compañeros y compañeras, a las personas que nos acompañan en línea. El día de hoy estoy sentado quizás de manera diferente a como están como acostumbrados a ver a mis compañeros normalmente compartiendo el satsang, esta palabra. Como a mí me cuesta mucho sentarme en loto, aún lo estoy trabajando, estoy aprendiendo, entonces decidí por mi comodidad también estar hoy así, para poder sentirme como más libre de expresar mi palabra y no estar moviéndome cada segundo. El día de hoy vamos a continuar hablando del tema de las emociones, que es como el tema principal de esta semana, ya que nos estamos preparando para el retiro del fin de semana, que está ligado a las emociones. Y también una invitación para quien aún quiera venir a vivir esta experiencia acá y aprender un poco más o mucho más quizás sobre las emociones. Invitados, todos, invitadas, todas. Hoy voy a hablar de las emociones y la mente. Voy a hablar un poco desde mi experiencia, desde lo que he aprendido acá en estos 2 meses larguitos, desde el conocimiento adquirido, quizás algunas cosas que se me quedaron, desde 2 libros que he estado explorando en estos días de Shivananda. Uno es La Senda Divina, que tiene un capítulo dedicado a la mente, y el otro es otro libro de Shivananda que se llama La Mente. Shivananda le dedicó un libro completo a la mente. Y bueno, como ya Diana nos ha compartido en muchos satsangs, Shivananda escribía mucho, escribió más de 300 libros. Y uno de sus libros que a mí me llamó mucho la atención porque es bastante bonito, aparte es como muy llamativo, se lo dedicó completo a la mente. Como eso me invitó también a hablar acá sobre la mente, porque también estoy en un proceso de aprender qué es la mente. Y por eso esta palabra que les quiero compartir es con completa humildad, desde lo que yo sé, desde lo que entiendo. Y también es un círculo abierto para todos, también para el que sienta, la que sienta compartir, ¿sí? su palabra, también los online que sientan escribir y compartir lo que están pensando en este momento, sintiendo. La mente y las emociones van de la mano, van como junticas. Hace como más o menos un mes larguito vino alguien que para mí me inspiró mucho. Fue Jorge Arango. Él vino a dar un taller de cierre de fin de año que se llamaba El Retorno a la Unidad. Y en ese taller en ese retiro, era un retiro, taller, compartimos varios satsangs, y él tocó mucho el tema de la mente, y a mí como que me quedó como sonando mucho su palabra, su compartir y su manera de compartir también, no solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Y algo que como que me inspiró mucho es que él quedaba mucho en silencio. Él hablaba un poquito y hacía silencio y nos miraba. Y siempre nos decía: los invito a estar más en silencio. Los invito a transmitir lo que tu silencio también transmite. En este día les quiero compartir desde mi vulnerabilidad, que a mí me da mucho miedo, me he identificado mucho en esa situación de sentir miedo,
al hablar en público. Entonces hoy estoy afrontando este miedo y como el juego de palabras ahí para comenzar, que me encanta el juego de las palabras, afrontar es ponerse de frente a. Entonces estoy saludando este miedo y le estoy diciendo: hola miedo, me estoy poniendo enfrente tuyo para reconocerte, para saber que estás ahí, para decirte, te doy el espacio porque sé que estás ahí, me has acompañado por muchos años o quizás a lo largo de la vida y por momentos me has hecho sentir abrumado. Y acá retomo un poquito el compartir de Jime el día de ayer cuando hablábamos del miedo. El miedo lo sentimos en esta parte, ¿no? Como la parte más abdominal, como de ese chakra inferior, ¿sí? Como de abajo. Pero ese miedo a mí también se me ha visto muy representado, como lo vimos ayer, en mi chakra garganta, porque está directamente relacionado. Muchas veces he querido decir muchas cosas y me he quedado acá con la garganta cerrada, literalmente se cierra. Cuando comencé a compartir el canto cotidiano ahorita, mi garganta se sentía demasiado cerrada. Yo sentía que no podía respirar bien. Las primeras palabras fue como: necesito tomar mucho aire para poder pronunciar, como sacar estas palabras. Entonces, estoy viviendo en carne propia el tema del día, que es las emociones. Voy a como compartir unas pequeñas frasecitas que anoté como cosas claves que me van a ayudar a desarrollar esta idea, este compartir. Entonces, primero, ¿qué es la mente? A mí me quedó resonando muchísimo que la mente es una USB. Somos una USB que está llena de información. Y esa información son memorias, ¿sí? Son nuestras memorias. Esas memorias las hemos venido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, quizás incluso antes de nacer, porque esas memorias también son adquiridas de nuestros ancestros, de nuestros padres. Venimos cargados de memorias. Y esas memorias nos acompañan siempre, ¿sí? Esas memorias se han ido formando gracias también a nuestras experiencias, a nuestras vivencias. Por eso, como yo experimento algo, lo que para mí es algo, por ejemplo, sentarme acá a compartir la palabra, para otra persona que tiene otras memorias y otras experiencias totalmente distintas a las mías, va a ser algo completamente diferente, ¿sí? Y ahí vamos con algo muy importante, y es cuando quizás caemos en eso de decirle al otro: pero tú, ¿por qué sientes esto? ¿O por qué piensas esto? Sí, a veces caemos en eso, como en querer juzgar al otro, hablándolo desde nuestro sentir o nuestro pensar, ¿sí? Y acá es como una invitación siempre a la empatía con el otro. Hace un tiempo una compañera que quiero mucho y admiro mucho por su manera de cantar, esa voz que nos conectaba, yo creo que a todos los que la escuchamos, con un bhakti, wow, una devoción increíble, me dijo un día: Cris, lo que dijiste no tenía empatía. Y eso me llegó mucho al corazón, como que yo primero lo llevé como, traté de pensar como: ¿qué dije? ¿Qué fue esto que dije que no tenía empatía? ¿Qué transmití sin empatía?
Quizás antes de ese momento yo siempre pensaba, soy un ser muy empático. Sinceramente yo pensaba como, soy un ser muy empático. Siempre intento ponerme en los zapatos del otro antes de ir a dar una opinión que no me han pedido o de ir a expresar algo. Pienso como que mi palabra no le haga daño al otro, dar mi palabra con amor. Pero obviamente soy un ser humano y como ser humano muchas veces puedo caer en ese juego mental de querer transmitir algo, un mensaje desde mi ego, ¿no? Como yo pienso esto y esto es así. Y ese día me dije, quiero y elijo transmitir las cosas desde la empatía, ¿sí? Entonces, ya sabiendo que somos toda esa USB llena de memorias que se fueron formando a lo largo de la vida, ahora quiero decir qué es una emoción, ¿sí? La emoción, como yo la entiendo, es una reacción que experimenta el cuerpo ante cierta situación o estímulo. Por ejemplo, esa emoción que yo estaba sintiendo ahorita, esa sensación, bueno, son cosas distintas, yo sé, pero como que están ahí muy ligadas. Mi mano izquierda comenzó a dormirse mucho y yo he sentido eso a lo largo de mi vida cuando tengo miedo, cuando tengo muchos nervios. Me da mucho dolor de estómago, pero no es un dolor de estómago de me quiero ir al baño, es algo profundo en mi ser, cerca del ombligo. Y siento que me paralizo un poco. Entonces, es algo que yo no puedo racionalizar, pero mi cuerpo lo puede sentir totalmente. Siento como ese escalofrío, esa corriente que pasa por mi mano, por mi brazo. Y cuando ya ha sido una situación muy extrema, se me ha dormido el brazo completamente. Incluso en un temazcal una vez yo le pedí a la medicina como ayúdame a entender por qué se me duerme tanto el brazo. Y la medicina me decía, tienes mucho miedo, estás cargando mucho miedo. Y ahí entendí como que en vez de afrontar ese miedo, que es lo que estoy haciendo en este momento, siempre lo evadía o lo escondía. Entonces como que se va haciendo, uno piensa que se va desapareciendo, pero se va metiendo más y más y más dentro de nosotros. Entonces puede que al evadir el miedo nos da una sensación momentánea de ay, estoy bien, entonces mejor no hablo, no voy al satsang, no comparto lo que quiero compartir, me siento bien. Pero entonces, al no hacer eso que en el fondo de mi corazón yo sé que es lo mejor, que es compartir esto, que es hablarle a alguien, que es pedir perdón, sea cual sea la situación. Entonces esa evasión va creando ese miedo más y más y más y más profundo, más grande, hasta que en algún momento de nuestra vida el miedo nos dice hola, pero no como un amigo que nos dice hola, ¿cómo estás? Nos dice hola, te dio un infarto, hola, el derrame, ¿sí? Y muchas veces pensamos que es algo un poco extremo, pero en el día a día, ¿cuántas millones o miles de personas no experimentan esto? Quizás viviendo en el ashram vibramos mucho con la sensación del amor lindo y doy mi palabra desde un sentimiento muy hermoso, pero cuando estamos digo en el mundo externo, no que acá no estemos en el mundo pues haciendo parte del mundo, sino como más haciendo parte de la sociedad y siendo parte de la sociedad,
hay situaciones que nos llevan a ese límite, que cuando el miedo aparece tan bruscamente, quizás no te da momento de decir, bueno, ahora sí te voy a ver, sino ya pues te vas de pronto en una ambulancia y quizás en esa ambulancia estás sintiendo como, uy, hubiera experimentado esto, hubiera afrontado esto antes, ¿sí? Entonces, este momento para mí es clave porque marca cambios que estoy haciendo acá, por lo que vine. Yo quise venir a este ashram para cambiar, ¿sí? Y los cambios muchas veces necesitan que pasemos por la incomodidad. Y pasar por la incomodidad a veces es duro, pero necesario, porque sin la incomodidad no hay crecimiento. Y no hay como esa superación, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros sabemos a ciencia cierta que necesitamos cambiar, que queremos cambiar. Y quizá los invito a elegir cambiarlo, ¿sí? Porque siempre tenemos la elección, tenemos el libre albedrío. Y podemos no cambiarlo y continuar así por el resto de nuestra vida. Y puede que no nos dé un infarto o algo así de lo que estaba hablando. Pero quizás vivir con ese peso, con ese cúmulo de sensaciones maluquitas, nos carga y no vivimos en el gozo, ¿sí? No vivimos como en esta expansión. Y es aquí cuando quiero entrar a hablar de lo que Shivananda considera los dos estados de la mente. Shivananda plantea en sus libros, en La Senda Divina y en La Mente y sus creencias, se llama así el otro libro, que siempre vivimos en dos estados mentales, uno de expansión y otro de contracción, ¿sí? El estado mental de expansión lo podemos ver expresado por emociones como la alegría, la dicha, como lo dicen los cantos cotidianos, la dicha absoluta, ¿sí? Eso es la expansión, ¿sí? El placer. Él habla mucho del placer, nos invita a estar en el placer. El placer es algo bueno, es algo que nos ayuda a abrirnos. Y el otro estado es la contracción. Y cuando él habla de la contracción, lo relaciona con el sufrimiento. Entonces, Shivananda nos dice, cuando hay contracción, lo podemos experimentar en nuestro cuerpo. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo acá muy personal. Otra cosa que yo he hecho consciente estando acá es mi postura. Yo tiendo a agibarme mucho, a estar así. Y es por ese mismo miedo. El miedo nos lleva a estar así. Estamos contrayendo, cerrando nuestro pecho, nuestro plexo solar. Como diciendo, uy, voy a poner esta coraza acá porque no quiero ser lastimado, ¿sí? Entonces, cuando estamos en la expansión y comenzamos a vibrar en la expansión, nuestra postura también cambia y la experimentamos también. Entonces no siento la necesidad de todo el tiempo caminar así o estar así, sino automáticamente comenzamos a notar esos movimientos y comenzamos a decir, uff, algo está pasando, voy a expandirme. Al expandirme, que es lo que hacemos también con las posturas en el yoga, con las asanas, por ejemplo, hacer el pez, expandimos nuestro plexo solar, expandimos nuestro corazón, ¿sí?
Y también ahí estamos liberando miedo y sensaciones, emociones que quedaron reprimidas y que muchas veces no identificamos, no sabemos de dónde vienen. Entonces, esto me ha ayudado como a entenderme. Quizás este mensaje va a ayudar a que algunas personas que están iniciando como yo, porque para mí estar acá es un inicio, también sean conscientes de eso y comiencen a cambiar poco a poco, elijan cambiar eso. Y esa elección de cambiarlo quizás tome mucho tiempo, pero al comenzar a hacerlo, estamos dando el paso más grande. Por ejemplo, en este momento del satsang, yo siento que mi voz está saliendo un poco mejor. Ya no siento este nudo en la garganta, ya di el primer paso que era decir Om en la mañana. Y ese primer Om quizás salió como cuando uno está en la pubertad a los 13, 14 años y dice Om, ¿no? Como que está ahí hasta ahora, como las cuerdas vocales están madurando. Y espero que este mensaje le llegue a una persona que quizá el día de hoy diga, estos consejitos que nos transmite Shivananda, que nos transmite Jorge Arango, que el día de hoy yo los quiero dar a conocer porque quizás alguien no los haya escuchado, les va a hacer bien en su vida y va a tener un impacto positivo. Así sea algo chiquitico. También quiero como explicar algo que me llamó mucho la atención y que en realidad yo creo que a lo largo de mi vida yo pensaba que era así, y es que Shivananda nos dice que en Occidente estamos acostumbrados a ver la mente como el cerebro, ¿no? Como si fuera ese músculo que todos tenemos acá, ¿sí? En la parte superior. Shivananda dice que eso nos lleva a demasiada confusión, porque la mente no es igual al cerebro. ¿Sí? El cerebro es esto físico que tenemos. La mente es algo más químico, es algo más relacionado con la energía, con la vibración. ¿Sí? Y al identificar esto, también podemos aprender a situar la mente. Entonces, ¿dónde está la mente? En el libro me pareció como muy curioso que él repetía mucho: si tu mente es una mente débil, ¿sí? Que él decía que es como la mayoría de los seres humanos, digamos, yo aún considero que tengo una mente muy débil, porque mi mente se va muy fácilmente a otros lugares. Shivananda explica que tener una mente débil es una mente que quiere huir del presente, ¿sí? Del aquí y del ahora. Se va al pasado y visita por allá. Ay, me acordé que hace 10 años en el colegio, en una izada de la bandera, cuando me pasaron a izar bandera, me dijeron que dijera unas palabras y yo no supe qué decir y me bloqueé. Y ese bloqueo hizo que luego yo no quisiera pasar a izar bandera más. Que dijera luego me dan la banderita. Porque me dio mucha pena, me dio vergüenza de que me bloqueé enfrente de como 1000 compañeros que tenía en el colegio, que quizás no sabían qué me estaba pasando. Yo era un niño, pues yo tampoco sabía cómo expresarlo. Y en ese momento, al bloquear eso, como, yo quedé con algo ahí y decía como, qué feo es pasar enfrente a hablar. Como que es uno de esos miedos que yo reconocí no hace tantos años. Yo decía, pero ¿de dónde vienen estos miedos? Y yo soy profesor desde hace como más o menos 7, 8 años, quizás un poco más. Y yo he dado pues clases a grupos grandes
y también trabajé en una organización gubernamental en la cual tenía que dar conferencias muy grandes, tenía que ir a universidades, tenía que ir a Corferias, a dar unas conferencias, y a veces yo sudaba de una manera inexplicable, o sea, me caían gotas, gotas y gotas. Y yo me anclaba a mi respiración, yo decía como, tengo que respirar profundo. Pero asimismo, al comenzar la clase o una conferencia, yo recuerdo mi primera clase de inglés que yo dicté, y habían varios profesores vigilando la clase, porque pues yo era el profesor nuevo, y tenían que vigilar que yo diera la clase como me la habían dado en el mes de inducción. Y obviamente yo era el profesor nuevo, los estudiantes tenían mucha expectativa, yo recuerdo que me sonreían como, un profesor nuevo. Lo que ellos no sabían es que yo estaba descompuesto, o sea, yo sabía que era lo que tenía que enseñar, porque por quizás más de 15 años o 20 años había estudiado inglés, ya había vivido en países de habla inglesa y yo sabía que tenía el conocimiento para transmitirlo, pero algo ahí estaba como, y las primeras palabras yo creo que salieron con los mismos gallitos que me salió hoy el canto cotidiano al principio. Y cuando afronté ese miedo, comencé a ser un profesor. O sea, esa es como mi iniciación, yo creo. Que yo dije, di mi primera clase ante tal número de personas y comencé a afrontar el miedo. Sin embargo, hay algo que es la zona de confort. Y, por ejemplo, ahora llevo un tiempo sin dar clase a grupos grandes. ¿Sí? Me dediqué más en los últimos años a dar a grupos pequeñitos, en línea o a personas, como clases individuales. Y al estar en la pantalla es otra sensación, digamos, al ver a la cámara y al verlos a ustedes ahí, yo siento dos cosas totalmente diferentes. Y son dos miedos distintos, es como el miedo de hablar en público, al público que está acá, y el otro miedo de hablarle a la cámara. Es muy lindo saber que estoy trabajando de nuevo en esto. Otra cosa importante es que nada es lineal, ¿sí? Ningún estado es lineal, ninguna emoción es lineal. Muchas veces sentimos mucha valentía, y esa valentía como que nos da una sensación de, soy fuerte, ¿sí? Y puede que pase de repente una situación, una sensación que nos lleve de nuevo a la emoción del miedo. Entonces estamos fluctuando, ¿sí? Constantemente. Ahora, ¿qué es importante para afrontar eso? Quizás algunos de nosotros o muchos de nosotros durante nuestra vida hemos sentido que alguna emoción nos acompaña y no la sabemos identificar porque pasa eso. Es como, siento esto, pero no sé qué es, no le puedo dar una palabra, no la puedo poner en palabras, ¿sí? Y en el libro de Shivananda nos dicen, háblale a eso que sientes, ¿sí? Háblale, tú solito, como dolor de estómago, no sé qué está pasando contigo, me estás visitando hoy, por favor, ahí conectas con la unidad, por favor Dios, digamos en mi caso, yo digo por favor Dios, ayúdame a entender qué es esto por lo cual estoy transitando, no entiendo esto, ¿sí? Es necesario hacernos amigos de esas emociones, ¿sí? Como de eso que estamos sintiendo. Y quizás cuando es algo muy abrumador y ya como que le hemos hablado y sentimos que, no entiendo esto,
Quizás, bueno, pedirle ayuda a alguien si sentimos que no, como que le seguimos hablando. No podemos llegar, no podemos contactar con la emoción. Es importante nombrarla, ¿sí? Ponerle un nombre. Y ahí voy a conectar algo con el retiro de Jorge Arango. Es como cuando le ponemos nombre a las cosas, de una u otra manera nuestra mente identifica qué es eso, y de una u otra manera como que eso que ya sabemos qué es, sí, que ya identificamos, comienza a disiparse, ¿sí? Entonces ya puedo nombrar el día de hoy. En este momento estoy sintiendo miedo. Reconozco que hablar en público me causa ese miedo. Elijo afrontarlo, ¿sí? Y entonces poco a poco ese miedo se va disipando. En este momento ya no tengo mi mano dormida. Sí, el miedo ya ha ido ahí diciendo como, uy, me pilló, este man ya sabe quién soy yo, que aparecí de nuevo, ¿sí? Y es un ejercicio que quizás si no estamos acostumbrados a hacerlo, parece como, uff, esto suena como raro, como así que hablarle al miedo, como así que hablarle a esa sensación corporal que tengo, ¿sí? Pero los invito a probarlo porque obviamente yo estoy transmitiendo algo que alguien me transmitió y que yo he identificado que en mí funciona y que espero quizás funcionen ustedes también. Y son cosas pequeñitas que en el día a día nos ayudan en cualquier momento que estemos, en cualquier lugar. Podemos ir en el bus y nos pasa algo que nos produce una sensación inmediata y decimos, uff, como conecto, anclo mi respiración y comienzo a contactar eso que me produjo eso, ¿sí? Entonces ahí ya le estoy dando cabida a esa emoción. Otra cosa muy bonita y muy importante que me gustó mucho del libro de la mente y sus creencias es que Shivananda dice: la mente se piensa en el cuerpo, la mente se piensa en el cuerpo. Como cierren sus ojos y piensen o repítanse esto: la mente se piensa en el cuerpo. Quiero invitarles, si alguien quiere compartir lo que le llega al repetirse esto: la mente se piensa en el cuerpo. Abre la palabra si alguien quiere compartir cualquier cosa, cualquier palabrita, idea que le venga. Que cuando uno percibe algo y lo capta por los sentidos y produce alguna sensación, una emoción, uno no lo piensa como, ¡ay, mi cabeza! ¿No? O sea, no. Tú dices como si, no sé, si es como una situación como de miedo o de muchos nervios, yo digo como, ¡ay, estoy que me vomito! O sea, que siento como, ay, Dios mío, me voy a vomitar acá. O sea, pues no estás a vomitar ahí, pero sientes como que la sensación te está sucediendo, no sé, como en la parte gástrica o que tienes nervios. Digamos, algo que me pasaba mucho era cuando yo iba a salir con alguien que me gustaba y me iba a recoger, yo duraba y yo sabía que tenía plan con él, yo podía durar 2 días sin comer, pero no a propósito porque quería no, literalmente se me cerraba el apetito, era como, no sé, yo sé que, o algo que tengo de nervios, a mí se me cierra el apetito como días antes. Y son como cosas que pasan que yo digo, pero qué raro, o sea, esas cosas que son fisiológicas, que son necesarias, que a mí me gusta comer, se me disipan porque es una sensación como de miedo o ansiedad o nervios. Son cosas que pasan como en el cuerpo. Igual también que cuando estás
alegre, siento es como que, no sé, cuando estoy como más feliz o más en flow, como que empiezo a moverme más. Y algo que a veces yo cuando tengo miedo, digo como párchate, párchate, párchate. Como párchate, es como muévete para los lados y lo dejas fluir y ahí como que se empieza a disipar. Digamos, cuando estuvimos en el INIPI, cuando estuvimos en el INIPI al comienzo que estuvimos ahí, a mí me dio miedo cuando cerraron. La verdad me dio mucho miedo, empecé a escuchar el ave y todo oscuro y yo dije, ay Dios mío, y yo empecé a sentir como algo y empecé a escuchar los tambores y yo dije, a ti te gusta el sonido de los tambores, a ti te gusta la música, párchate con la música. Y yo después estaba parchada en el INIPI, estaba súper feliz, 4 abrieron esa vaina, hacía más calor cada vez y yo menos tenía miedo. Pero mi ancla fue párchate con eso que te gusta y quédate ahí. Pero fue porque, y dónde fue que tuve que sentir eso, como en el movimiento del cuerpo y hacerlo fluido para que ya, pero sí, las sensaciones lo manejé, o sea, lo sientes en el cuerpo y para salir de ahí también lo tengo que trabajar a través del cuerpo para sacarlo. Gracias. Cris, cuando preguntas como dónde sentimos como la mente en el cuerpo, literal la sentí en todo el cuerpo. Entonces como que relacioné mucho el tema de que la mente es energía porque la sentí en todo el cuerpo. Y eso me llevó a algo que alguna vez leí, algún autor, no recuerdo en ese momento quién, decía que hay algo que se llama el cuerpo, como el cuerpo-mente. Entonces como que até todo eso. Ya, eso quería. Yo pensé en 2 cosas. Parecido a Dani, la mente, o sea, yo creo mi realidad en mi cuerpo. Y con lo que me imagino y visualizo, puedo traducir una sensación. O sea, si me concentro mucho y estoy aquí, puedo hacer que mi cuerpo se sienta de diferentes maneras. Pero también pienso en lo que tú decías, como la mente no es el cerebro, es mucho más. Y me puedo imaginar un montón de cosas que no existen también fuera de mi cuerpo, entonces la mente está también fuera de, aunque ella se piense a veces limitada dentro de este cuerpo físico, puede trascender mucho más allá. Bueno, muchas gracias Cris por compartir. A mí me surge compartir 2 cositas. Una de, lo de la mente en el cuerpo. Como decía Dani, sí, o sea, se siente en todos lados, como que está en todos lados. Por eso, por ejemplo, en la meditación Vipassana lo que se hace es llevar la atención a todas las partes del cuerpo, hasta las más chiquitas, a todos lados. Y ahí se va limpiando la mente también. Y la otra vez también leía un libro de la serie Rishikesh, que también, por eso cuando vamos a un Shavasana, ¿qué hacemos? Pasamos la atención por las partes del cuerpo antes de entregarnos. Y dice también que pasar la atención por el cuerpo es como uno de los métodos de sanación más grandes que tenemos. Y después, por otro lado, con la cuestión de las emociones, que compartiste mucho esto del miedo en tu caso, ¿no? Creo que todos, todos conocemos el miedo, todos conocemos la alegría, la rabia, creo que todos conocemos las emociones primarias. Pero sí también creo que, aunque quizás en una etapa de la vida se siente más una que otra, creo que hay 1 o 2 cosas que nos acompañan más, ¿no? Y también creo que eso tiene un poquito que ver con nuestro dharma a veces, porque es algo que podemos como, no sé, que está ahí tan presente y tan constante en muchas etapas de la vida, que también creo que es una gran oportunidad para ir transformando eso. Y no sé, siento que también esa dificultad que nos acompaña puede ser súper bueno y se puede transformar de una forma muy linda. Quizás, no sé, en tu caso te acompaña más el miedo. Yo el miedo lo conozco, por supuesto, pero me acompaña mucho la ansiedad, muchísimo. Entonces, nada, creo que es una linda invitación esto que nos estás contando también para decir, si bien siento todo este espectro de emociones, ¿cuáles son las que están ahí más? Y ¿y qué puedo trabajar con ellas? Muchas gracias. Gracias.
Buenos días a todos. Bueno, dos cositas. La primera, felicitarte por afrontar ese miedo. Eso va muy ligado a algo que estaba pensando, y es que en un satsang de una mañana dijeron que a veces un gramito de práctica vale más que una tonelada de teoría. Eso a mí me resonó demasiado porque creo que es así. A veces tenemos como todas las ideas, pero hasta cuando accionamos es cuando nos conocemos en esa incomodidad. Y a veces esto de las emociones también es como un caparazón que nos hacemos por lucir bien, ¿saben? Y cuando ya nos afrontamos y al final no es tan importante, o sea, a la gente no le importa realmente si cantamos bien, si cantamos mal, si decimos o no, se nos va ese miedo, se va disipando, y es como que nos sentimos más libres y más ligeros de poder hablar, de estar ahí sentado, de hacer un live y demás. Entonces todo esto es para felicitarte primero por afrontar ese miedo que todos tenemos. Aquí todos somos humanos, todos tenemos miedos. Y segundo, lo de la mente piensa en el cuerpo, creo que el cuerpo solamente es como ese vehículo del alma, porque la mente para mí está muy relacionada con el alma, porque sí, aunque tenemos un cerebro y demás, lo que hace que accione todo este cuerpo físico es el alma, es como ese ser que somos nosotros, pero que no somos nosotros como, o sea, yo no soy Sergio, ¿saben? Solamente es como el nombre que me pusieron mis papás y todas las memorias que voy coleccionando, y que creo que soy Sergio, pero puedo ser otro Chris, puedo ser otro profesor, puedo ser otra cosa, puedo ser como una Barbie, lo que quiera hacer. Solamente que he tenido otro recorrido, otras memorias y otras cosas, pero creo que a veces nos limitamos a lo que hemos vivido y creemos que solo somos eso. Y ya como que sí, como que a veces la mente piensa en el cuerpo, que es que es un tema muy chévere. El cuerpo de por sí es algo de admirar, creo que es algo tan perfecto, y que como esta sincronización de mover cada articulación es ya como un enlace muy grande que tenemos, que lo normalizamos, porque todos los días amanecemos en el mismo cuerpo, pero realmente es como que la mente y el cuerpo son uno, y esa relación que haya de cómo me siento y estos estímulos de las emociones, creo que puede ayudar. O sea, estudiar esto a fondo creo que es muy, muy enriquecedor. Y ya, gracias. Gracias, Sergio. Vamos a ir cerrando, o sea, vamos a hacer las últimas intervenciones y vamos a hacer un ejercicio final. Súper. Bueno, yo creo que ya han mencionado muchas cosas relevantes, y para mí lo más importante es como entender desde mi perspectiva que mi cuerpo es, y para mí la mente es el cuerpo, y los sentidos son canales que me llevan a eso, a la mente, y más como en el decir, la mente piensa, yo diría, la mente siente, porque en mi caso, por ejemplo, llega desde las sensaciones y después racionalizo, pero entiendo que esto puede cambiar, y eso creo que es lo interesante también de cada persona. Y ya. Muchas gracias. Ay, rapidito y ya. Comparto un poco la experiencia con el miedo. A mí de niño me daba muchísimo miedo el mundo. Estos días estaba contándole a Dianis que a mí me daba miedo todo, y no me podía movilizar, me trababa y ni siquiera podía mover el cuerpo. Y algo que me ayudó un montón, pero un montón, fue un cambio 180, fue que me enseñaron un mantra, y ese mantra era para darme valor. Entonces no era como decir, no, las cosas no dan miedo. No era decir las cosas no dan miedo, era decir que a pesar de que las cosas dieran miedo, yo tenía el valor suficiente para poderlas afrontar. Entonces yo siento que a veces este tema de la confrontación de los miedos es muy importante, pero si esa confrontación no viene acompañada del valor que se necesita para poder afrontar esos miedos, pues puede pasar lo que te pasaba de se te tensa el brazo, o sientes que no puedes hacer las cosas y definitivamente no te salen las palabras. Yo siento que a veces sí es necesario como ese impulsito que te puedes dar tú mismo. Pues en mi caso fue con un mantra, pero pues ya cada persona tiene como sus métodos para poder recoger y acumular ese valor necesario para
para poder afrontar el miedo. Entonces como que quería aportar eso porque me parece bastante importante el tener cada uno como sus métodos para poder enfrentar esos miedos. Gracias, Ale. Hola Cris, gracias. De verdad que a mí me pasa algo parecido, lo que hablas el miedo. Yo también tengo pánico escénico y venir acá a hacer el profesorado y dar clases, para mí las primeras clases eran una tensión muy fuerte y eran los nervios y me empezaba a doler el estómago. Es increíble y te entiendo a la perfección y lo sigo haciendo, pero cada vez como que para enfrentar ese miedo hay que hacerlo, entonces hay que accionarlo. Entonces sigo haciéndolo, sigo dando las clases, pero con menos miedo cada vez. Así que eso. Y lo que dijiste de la mente, lo de tu cuerpo, me hizo acordar a lo de la biodescodificación, que es lo que la mente calla, el cuerpo habla. Y es increíble, porque si sientes algún dolor y todavía no reconoces de qué es lo que has pasado emocionalmente, puedes recurrir al diccionario, me duele tal parte del cuerpo, ¿no? Y te sale y de verdad que reconoces, sí, esto me pasó, esta situación. Entonces cuando ya enfrentas eso o lo asimilas o puedes pedir disculpas o no sé, de verdad que ese dolor es increíble cómo se pasa. Entonces la mente de verdad es increíble cómo se une al cuerpo. Eso. Gracias. Entonces vamos a ir cerrando con un ejercicio chiquitito que planteó Jorge Arango, que nos dio a conocer Jorge Arango cuando vino. Y él nos decía, cuando sintamos que estamos muy como aturdidos de pensamientos, que estamos pensando demasiado, los pensamientos como que nos llevan a otros lados, hacer la posición de Balasana, de la semilla, poner la frente en el piso, ¿sí? Digamos, si uno lo pudiera hacer en la tierra, estaría excelente, o sea, como un lugar donde haya tierra, donde podamos contactar y descargar esos pensamientos, ¿sí? Como intencionarlo muchísimo, o sea, no solo hacerlo por hacerlo, sino como llevar la intención. Shivananda dice en su libro, ya para cerrar, que cuando uno lleva, o sea, cuando la mente no está así como, sino uno lleva la mente como, o lleva el pensamiento de manera más consciente, la atención está en el entrecejo, decía Shivananda. Entonces cuando llevamos el pensamiento, digamos por medio de la meditación, él decía que se sentía mucho en el entrecejo, y para mí es algo que está muy relacionado, porque Jorge Arango también nos decía, pongan la frente en el suelo, pues la frente, pues ahí tenemos el chakra Anya Chakra, que es el del entrecejo. Entonces vamos a hacerlo por 30 segunditos, de ponernos en posición de Balasana. También invito a las personas que están online a que en sus casas, en donde estén, si es posible, se pongan en la posición de la semilla y pongan el corazón por encima. Sí, decía, cuando en esta posición ponemos el corazón por encima de nuestra mente.
Vamos a tomar una respiración profunda. Vamos a exhalar también de manera profunda, sacando todo el aire. Y poco a poco los invito a que con los ojos cerrados se vayan incorporando en la postura que estaban antes, la postura inicial. Los invito a que dibujen una sonrisa en su rostro, que le mandemos ese mensajito de alegría, de contención a nuestro ser. Y que en los momentos durante el día, cuando nos sintamos quizás aturdidos, abatidos, tristes, vayamos a nuestra respiración, contactemos profundamente con la unidad, con la divinidad que está dentro de todos nosotros. Todos nosotros somos parte de eso que llamemos divinidad. Y que dibujemos una sonrisa en nuestro rostro. También ofrendemos esa sonrisa a otras personas que lo necesitan. Esa es la invitación con la que quisiera que se quedaran todos el día de hoy. Ofrendar una sonrisa, o muchas sonrisas. Muchas gracias. Este mensaje que compartí el día de hoy, lo compartí desde la humildad, desde lo que he aprendido acá. Siento que soy un aprendiz que está comenzando. Y agradezco a todos ustedes que también han sido mis maestros, que han brindado esa sabiduría tan linda en cada satsang. A todas las personas que con su presencia aquí, en línea también, hacen parte de esta energía que todos co-creamos el día de hoy. Gracias. Los Michis dice: felicidades, eres un valiente y lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a dar los anuncios. El 21. Gracias. Del 7 de febrero al 9 de febrero hay un retiro de pensamiento positivo y jardinería kármica. Totalmente recomendado, como dicen por ahí mis compañeros. Altamente recomendado. Del 14 al 16 de febrero hay un retiro de yoga, sabiduría ancestral y ceremonia de cacao. Súper invitadísimos todas las personas que quieran asistir y también quieran vibrar desde el Bhakti, desde la devoción. Es un círculo hermoso en el cual cantamos y nos conectamos con la vibración de los otros, del fuego, del cacao. Entonces súper invitados. Del 21 de febrero al 23 de febrero hay un retiro de yoga, mindfulness y silencio que se llama Aquí y Ahora. Y del 7 al 9 de marzo hay un retiro de guardianes del Chiribiqueta, también súper recomendado. El profesorado de yoga da inicio el 31 de enero, también para las personas que quieran hacer parte de esta bella experiencia y compartir con nosotros en el ashram. Muy bienvenidos y bienvenidas a que hagan parte de esta experiencia tan nutritiva. Y los invitamos también a las personas que están online y se quieran conectar. Los domingos de 8 a 10 se transmite la clase en línea en Instagram. Entonces, súper invitados, invitadas. Muchas gracias. Entonces vamos a cerrar el espacio. Vamos a ir con el mantra final. Entonces nos preparamos para cantar 3 Oms y luego vamos con el mantra.
Mitrio Mushyamamita Om Trayambakam Yajamahe Sudam Chivardhanam Urvarukamiva Vandana Mitrio Mushyamamita Om Trayambakam Yajamahe Sudam Chivardhanam Urvarukamiva Vandana Mitrio Mushyamamita Om Shanti 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 Om Paz Paz Paz. Oh adorable Dios de misericordia y amor, te saludamos y nos postramos ante ti. Tú eres omnipresente, omnipotente y omnisciente. Tú eres Satchit Ananda. Tú eres existencia, conocimiento y bienaventuranza absolutos. Tú estás en el corazón de todos los seres. Danos visión clara, mente equilibrada, fe, devoción y sabiduría. Danos fuerza espiritual para resistir la tentación y controlar la mente. Líbranos de la cólera, la avaricia, la lujuria, el odio, el deseo y los celos. Llena nuestros corazones con virtudes divinas. Déjanos adorarte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos servirte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos recordarte siempre. Déjanos cantar tus glorias. Deja que tu nombre esté siempre en nuestros labios. Déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Amén.